Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Vamos a comenzar entonces con la explicación siguiente. ¿Ok? Para esta pequeña lección veremos funciones 2. Nos concentraremos en algunas partes básicas como son ver la función contar sí, promedio y sumar sí. Posteriormente veremos una cuarta función llamada condición. ¿Ok? Muy bien, entonces comencemos con lo siguiente. Comenzaremos la primera sección con la fórmula de contar sí. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo lo contaremos? Bueno, básicamente la fórmula contar sí, como su nombre lo indica, contará solo si hay un criterio en el cual podamos elegir. ¿Ok? Comenzaremos escribiendo primeramente su fórmula, la cual es igual, contar, punto, sí. Entre paréntesis pondremos de este lado lo que sería nuestro rango, coma, nuestra condición. Y como resultado final tendremos el valor esperado. Esta fórmula solo contará en el rango que nosotros le digamos con la condición que nosotros le establezcamos. Sobra decir que la condición siempre se tiene que cumplir. Muy bien, entonces comencemos con la explicación. Daremos un ejemplo, pondremos igual, contar, punto, sí, y elegiremos nuestro primer rango. Elegiremos que vaya desde la celda A1 hasta la celda A5. Muy bien, entonces comencemos, le daremos A5, A1, y bueno, posteriormente le pondremos nuestra condición. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño error. Para denotar un rango con algunos números tendremos que usar los dos puntos. De esta forma podemos decir que el valor inicial de un rango será A5 y el valor final será A1. Muy bien, ya teniendo eso bien en claro, comenzaremos con la parte de la condición. La condición siempre se debe de cumplir para que esto suceda. En caso contrario nos marcará 0 o nos podría marcar algún error. Por lo que comenzaremos. Daremos aquí de A5 a A1 siempre que sea el número 1. De esta forma le estaremos diciendo que cuente desde nuestra celda A1 que contiene el 12 hasta la celda A5 que contiene el número 1, siempre y cuando estos valores contengan el número 1. Como simples humanos podremos decir que solamente contará dos valores, contará el 1 dos veces, por lo que nos regresará como valor un igual a 2. ¿Ok? Daremos un segundo ejemplo. Y escribiremos lo siguiente. Escribiremos igual, contar, punto, sí. Escribiremos el primer rango. En este caso elegiremos un rango que irá desde la celda B1 hasta la celda B5, siempre y cuando tengamos como rango que cuente el número 2. Lo escribiremos B1, dos puntos, B5. Y pondremos nuestra condición que será el número 2. De esta forma, al darle enter en esta función imaginaria, podremos decir que nos dará 2. Ojo, decir que no nos dará 2 porque le pusimos en esta condición 2 sería un error. Nos está dando 2 porque está contando desde la primera celda hasta la última y nos trae dos coincidencias. Haremos un tercer ejemplo. Pondremos un igual, contar, punto, sí. Daremos un rango que será desde nuestra celda C1 hasta la celda C5. Pondremos C1, dos puntos, C5 y pondremos como rango o como condición, mejor dicho como condición,
que cuente el número 9. Si nosotros nos fijamos desde la celda C1 hasta la celda C5, no tendremos ningún valor con 9, por lo que esto nos debería arrojar un 0 o bien un error. Muy bien, en este caso pondremos el 9 como condición y esto nos arrojará un 0. Muy bien, y de esta forma podremos completar nuestra primera función contar sí. Proseguiremos con la siguiente, que será promedio. En este caso, el promedio es importante ver nuestra fórmula principal. ¿Cuál es nuestra fórmula principal? Bueno, es importante decirlo. Lo anotaremos aquí. Fórmula para calcular el promedio. En este caso, escribiremos que promedio, lo pondré como una P, es igual a lo escribiremos en letras, sumar todos los valores y lo dividiremos entre el número de valores. Lo expresaremos primeramente como fórmula y le pondremos sumar todos los valores. Usaremos funciones en Excel, por lo que pondremos sumar o suma y pondremos nuestro rango inicial. Imaginemos que yo quiero sacar el promedio que hay de la celda A1 a la celda A5 y lo tengo que dividir entre el número de valores necesarios. En este caso, si yo me puedo fijar, tenemos que de A1 a A5 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores, por lo que tendría que sumar 12 más 23 más 4 más 1 más 1 y todo esto dividirlo entre 5 valores. Muy bien, expresémoslo en fórmula, que sería suma de la celda A1 a la celda A5 y finalmente esto dividirlo entre 5. Y de esta forma tendremos que en español, o en términos más sencillos, tendremos que será 12 más 23 más 4 más 1 más 1. Y todo esto lo dividiremos entre 5. De esta forma podemos tener que el resultado sería 12 más 23 me dará 35, 35 más 4 me dará 39, 39 más 1 me dará 40 y por último 40 más 1 me dará 41. Y tendré 41 entre 5. De esta forma, si yo divido 41 sobre 5, tendremos que el resultado será 8. 5 por 8 me dará 40. Haré una operación con punto decimal y me dará 8.2. De esta forma tenemos que el resultado de nuestra operación final será 8.2. ¿Ok? Este es uno de los primeros métodos, pero cabe decir que es bastante largo, por lo que podemos usar la fórmula simplificada en Excel. La escribiremos de este modo y bueno, podremos escribir la palabra igual promedio y darle el rango inicial y el rango final. En este caso, para el caso de promedio, tengo que será el mismo rango que yo definí anteriormente aquí. Por lo que solamente pondré este rango de esta forma. Pondré A1, 2 puntos, A5, y me arrojará esta fórmula, el mismo resultado de acá, dándonos un total de 8.2. Como podemos observar,
Estos dos resultados son los mismos, pero estamos llegando a ellos de forma diferente, por lo que podemos decir que este es el camino 1 y este es el camino 2. Vemos que este camino es más largo y este es más fácil. Sin embargo, sobra decir que en el camino número 1 estamos explicando completamente cómo funciona, mientras que en el camino 2 ya estamos usando una fórmula automatizada. ¿En cuál caso os convendría? Por lo regular siempre se recomienda usar el camino número 2, ya que es muchísimo más fácil y es más fácil al entendedor y al programador hacer este tipo de cosas. Muy bien, por último proseguiremos con la fórmula sumar sí. ¿Ok? Para la fórmula sumar sí es un derivado de la fórmula ya conocida llamada suma. Sin embargo, en este caso se le pone una condición llamada sí. Muy bien, entonces comenzaremos con lo siguiente. Esta fórmula es un poco diferente, por lo que empezaremos con su estructura. Daremos un igual sumar punto sí acompañada de sus paréntesis y proseguido por los rangos, los cuales serían, en este caso voy a escribir rango, pero este rango es importante decir que tenemos dos tipos de rango. El primer rango es en el cual decidiremos un criterio, por lo que aquí pondré rango criterio. Pondremos una coma y de este lado pondremos el criterio. Y por último pondremos lo que es el rango suma. Reduciré un poquito estos valores que he puesto acá para que sea un poco más sencillo de visualizar. Y bueno, reescribiremos la fórmula, pero ahora con colores para que sea un poquito más notoria. Pondremos nuestro paréntesis y pondremos lo siguiente. El primer valor será el rango de criterio. El segundo será el criterio. Y el último será el rango de suma. Muy bien, esta fórmula, como vemos, es un poco más compleja, tiene dos tipos de rango, pero empezaremos a explicarlo. ¿Ok? ¿A qué se refiere el primer punto, el que dice rango criterio? Bueno, nosotros tendremos dentro de un rango en Excel al cual le aplicaremos un criterio. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, en un ejemplo de que quisiéramos tomar el rango que va desde C1 hasta C5, este rango iría en el rango criterio. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, principalmente estamos corroborando que en ese rango solamente haya un criterio, pero no estamos haciendo la operación de suma. Este rango es meramente de criterio, no de suma. ¿Este criterio cuál sería? Bueno, yo puedo definirlo de este lado. Pongamos un ejemplo un poco más práctico. Vamos a explicar primeramente con un ejemplo. Pongamos igual suma, sumar, punto, sí, y pongamos un rango. Pondremos el rango que vimos hace rato, de C1 a C5. Pondremos C1, dos puntos, C5, y de este lado pondremos un criterio. Pondremos que en este caso sea 1. Y por último, daremos un rango de suma.
que en este caso tomaré el subsecuente, es decir, yo estoy tomando este rango como criterio y este rango como suma. Por lo que, bueno, pondré aquí de este lado B1, dos puntos, B5. Empecemos a desglosar qué significa esta función. Bueno, principalmente en este rango de aquí se corroborará el criterio que nosotros pongamos acá. Explicaremos subsecuentemente. Estamos diciendo que en el rango de C1 a C5 necesitamos que se filtre, es decir, que solamente obtengamos los valores que tengan 1. Como vemos en este caso, los únicos valores que tengan 1 es esta celda. Y en el rango de suma, el cual establecimos que es este de este lado, estos valores se sumarán. Explicado de otras maneras. Este rango de suma lo estamos filtrando por el criterio que encuentre el número 1. Una vez que lo encuentre, verificará en el rango de suma y lo sumará. Muy bien, como vemos en este caso, el único que tiene el único criterio es el número 1, por lo que solamente sumará el número 2, dándonos como resultado 2. Pondremos otro ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Pondremos igual sumar punto sí. Pondremos nuestro primer rango, que en este caso elegiremos la celda A1 a la celda A5, A1, dos puntos, A5, y pondremos de rango, de criterio, el mismo que pusimos hace rato, que será el número 1, coma, el rango de suma, en el cual estamos poniendo el mismo de arriba. Y bueno, lo desglosaremos poco a poco. Muy bien, en este caso estamos tomando que el rango de criterio es de A1 a A5, A1, pondremos aquí rango, criterio, y del otro lado pondremos rango, suma. ¿Ok? En este caso iremos filtrando cada uno de estos valores. Diremos el primer rango. Bueno, estamos buscando el número 1. Entonces iremos poco a poco. Filtraremos y decimos, ¿es 1? No, entonces no lo sumo. ¿Es 1? No, entonces no lo sumo. ¿Es 1? No, entonces no lo sumo. ¿Es 1? Ok, este sí. ¿Es 1? Ok, este sí. Muy bien, tenemos que en este caso tenemos dos valores con 1. Y estos dos valores con 1 los pasaré a la parte de aquí, dándome como resultado que yo tendré 2 más 2. Ojo, este rango no se suma. Este rango solo filtra. Y este rango es el que tendrá los valores de suma correspondientes. Por lo que estos dos únicos valores son los que obtendremos en este cachito de acá. Esto nos dará como resultado final un número 4. Observaciones en este tipo de fórmulas, bueno, es un poco obvio, pero lo explicaremos para que no sea tan complicado de entender. Para que esta fórmula funcione correctamente, tenemos que tener un mismo rango en este cachito y en este otro. Es decir, que si elegimos 5 celdas aquí, tenemos que elegir 5 celdas acá. Ya que si hacemos que elegimos 6 celdas aquí y aquí elegimos 5, esto nos podrá marcar un error.
Tenemos que elegir el mismo número de celdas aquí que de acá, para que no nos marque error. Si ponemos 6 celdas y aquí ponemos 5, este resultado no se puede hacer, debido a que precisamente son números diferentes. Muy bien. Ya considerando este tipo de consideraciones, seguiremos con la siguiente. En este caso tendremos una condición sí. Este tipo de condiciones es bastante importante, aunque, bueno, cabe decir que a veces no es muy usada, por lo que, bueno, comenzaremos con lo siguiente. Explicaremos primeramente su estructura y después nos iremos a algún ejemplo práctico. Escribiremos igual la palabra sí y pondremos paréntesis. Y aquí lo pondré como me da la documentación de Excel. Pondremos prueba lógica, coma, valor positivo o valor verdadero, coma, valor falso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en esta parte de aquí lo pondré con marcatextos. Ejecutaremos lo que será nuestra prueba lógica, es decir, algo que estará a prueba o que estará en una condición. Y bueno, pondremos si este valor se cumple y en el segundo pondremos si este valor no se cumple. Muy bien, entonces comencemos. Voy a imaginar, bueno, voy a poner la misma tabla de datos, creo que es más descriptivo. Muy bien, ya teniendo nuestra tabla de datos, comenzaremos con un ejemplo. Pondremos lo siguiente, pondremos un igual, la palabra sí, y pondremos nuestra prueba lógica. Elegiré ahorita por lo mientras una celda. Elegiré la celda A1 como prueba lógica, por lo que pondré A1. Y bueno, tengo que poner la prueba. Imaginemos que yo quiero corroborar que este número es mayor a 10. Pondremos un símbolo de mayor igual, por lo que ya tenemos aquí. Diremos si la celda A1 es mayor a 10, entonces, ¿qué es lo que haremos? Bueno, ok. Si esta condición se cumple, ¿qué pondremos? Escribiremos si es mayor a 10. Y pondremos una coma. Si este valor no es mayor a 10, entonces, ¿qué escribiremos? Escribiremos la palabra menor. ¿Ok? En este caso tendremos que A1 sí es mayor a 10, por lo que estamos comprobando, sustituyendo que este valor es 12 es mayor a 10. Hacemos una pregunta. Si sí es mayor a 10, hacemos esta acción. Si no es mayor a 10, hacemos esta acción. En este caso tenemos que 12 sí es mayor a 10, por lo que escribiremos si es mayor a 10. Muy bien, pondremos otro ejemplo, pondremos si, en este caso pondremos A2 es menor a 10, escribiremos si es menor a 10. En caso contrario, pondremos no es menor a 10.
¿Ok? Entonces pondremos lo siguiente. Haremos esta pregunta. A2, que A2 es 23. ¿23 es menor a 10? Si esto es cierto, se cumplirá la condición de aquí. Si esto no es cierto, se cumplirá la condición de acá. En este caso vemos que 23 es menor a 10. Vemos que el resultado es bastante obvio. 23 no es menor a 10, por lo que nos iremos por este cachito de acá, dándonos como resultado no es menor a 10. Esta condición sí tiene varias variantes. Tiene muchas variantes entre las cuales se puede hacer alguna operación aritmética en vez de lógica. Por ejemplo, nosotros queremos decir que en vez de que escriba si es mayor a 10 o es menor, podemos hacer que haga una suma, que haga una resta o que haga cualquier operación aritmética. Sin embargo, por simplicidades del curso, solamente veremos escritura. Para esta parte les recomiendo ver el video de operaciones lógicas 1. Muy bien. Y bueno, de esta forma ya tenemos nuestras funciones terminadas. Tenemos la fórmula contar sí, tenemos la fórmula promedio y tenemos la fórmula sumar sí. Y por último tenemos la condición sí. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo por este video. Muchísimas gracias y hasta luego.